Hablemos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ha desatado enormes controversias últimamente. Tenemos que poner sobre la mesa elementos y hechos muy relevantes y significativos que nos van a hacer vislumbrar si realmente es necesario revalorar cómo está el proyecto, que más allá estar discutiendo si se vale o no la consulta. Yo creo que la consulta es simplemente para legitimar un proceso muy importante de transparencia ante los ciudadanos, porque se comenzó construyendo este aeropuerto con dinero de los mexicanos, no con dinero de los privados, que finalmente le va a beneficiar a muchas empresas que están interesadas en lucrar con mucho dinero en ese organismo, en este nuevo proyecto que financia el Estado mexicano. Y al final de cuentas quienes se benefician son privados y son hombres que finalmente concentran mucha riqueza y que no la han derramado en el país, como es el caso de Carlos Slim. Concentra mucha riqueza y hay más de 80 millones de pobres. Entonces, esta es una obra, pues, prácticamente la más importante de Enrique Peña Nieto, pero, o sea, no nos metamos en el tema de la consulta. Simplemente vamos a revalorar y vamos a ver los hechos históricos, dónde se firmó, dónde se pronosticó, dónde se proyectó y se acordó el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se quiere hacer en el lago de Texcoco. ¿Dónde? ¿Con quién? Bueno, con el presidente Enrique Peña Nieto y con sus allegados. El presidente Enrique Peña Nieto, una de las presidencias de la República Mexicana de más corrupción, que ha registrado mayor corrupción en el país. Esa es la historia. Y veamos las obras. Bueno, vamos a enumerar algunos de los casos más importantes. Tuvieron un problema con los chinos y con los norteamericanos México por no haber licitado bien el tren bala México-Querétaro. ¿Qué pasó ahí? Ocultaron información, no fue una licitación transparente. Los gringos se enteraron y acabaron declinando un acuerdo que ya estaba previsto y hecho con los chinos, pero como no había una licitación transparente, los estadounidenses levantaron la mano y entonces eso se echó para atrás y no se llevó a cabo. Ahora, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del país, tremendo, acaudalado, bueno, defendió la continuidad de este proyecto y descalificó las palabras de Andrés Manuel López Obrador por revalorar, por someter a investigación y a valoración este proyecto, y entonces pues estaba la posibilidad de suspender el proyecto en el lago de Texcoco. Y así, hasta la fecha, el día de hoy, el mainstream está pugnando por hacer esto, pues, una de las noticias más importantes en la agenda mediática. Y ha causado revuelo y lo han utilizado también como bandera política para desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, todavía hay políticos que dicen que este es un proceso demagógico y populista, que es una simulación y que no hay criterios claros ni transparentes. Por favor, entonces, criterios claros y transparentes, lo que hubo ahí con Gerardo Ruiz Esparza, que levanten la voz en esos casos. Y lo ponen como un proyecto que es muy inocente y donde todo está en total transparencia. Pero vamos por partes. Se requiere revisar contratos, se requiere transferirlos a un nuevo proyecto. Y una de las posturas y una de las alternativas que plantea Andrés Manuel López Obrador es hacerlo en Santa Lucía, en la base militar de Santa Lucía. Pero dicen los periodistas del mainstream, ¿cómo? No es posible, nadie sabe dónde está Santa Lucía, no es viable, no es muy comercial, etc. Y tratan de defender el proyecto del lago de Texcoco. No hay que hacer la consulta para saber ante qué estamos. ¿Cuál es su responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 12 de julio? Y se lo digo con todo respeto, una gente que no tiene palabra es una gente que no vale nada. Dijo Carlos Slim que detener la obra en curso significaría frenar el desarrollo del país. O sea, ¿realmente vamos a frenar el desarrollo del país por las expectativas de uno de los hombres más ricos del país y del mundo que tiene para sus inversiones en ese proyecto? O sea, ¿desarrollo de quién? Desarrollo de él. O sea, ¿realmente se va a erradicar la tremenda pobreza que dejaron estos malos gobiernos durante los últimos 30 años? Un crecimiento mediocre, apenas del 2%, estancamiento total, no hemos crecido, hay una brecha de desigualdad
importante. En este último sexenio se desprotegió todo el sur de la República y se incrementó la pobreza, se devaluó la moneda, hay una crisis económica importante, los insumos ya nos cuestan al doble de Norteamérica, la mayoría de las exportaciones se hace con Estados Unidos, nos los compran menos, o sea, de forma más barata. Y el señor Carlos Slim dice que el aeropuerto prácticamente va a solucionar los problemas de la pobreza. Por favor, miren, más allá de que hay un pacto ambiental con esta obra, me parece que se consideran las herramientas tecnológicas a la vanguardia para hacer una construcción de última generación en el aeropuerto. Pero no se nos olvide este sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se fraguó y se consolidó y se pronosticó y se proyectó, bueno, pues deviene de líderes y de cabezas llenas, estampadas, asqueadas, arropadas de corrupción. Es el caso de Gerardo Ruiz Esparza. No hay organismo o secretaría más llena de corrupción, con mayores señalamientos, con mayores índices de corrupción que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presidida por el señor Gerardo Ruiz Esparza. Recordemos algunos casos, entre ellos el tren México-Querétaro. No hubo una licitación transparente, se enojaron los estadounidenses, se enojaron los chinos, se echó para atrás por falta de honestidad. Gerardo Ruiz Esparza estuvo lleno de señalamientos, de críticas por corrupción. El 12 de julio, 2 hombres murieron en un socavón. Recordemos el caso del Socavón Express, esta obra vial México-Cuernavaca, que costó 2.200 millones de pesos. Solamente tenía 3 meses en funcionamiento y ocurrió una tragedia, una catástrofe. Y además se trató mal a las víctimas. Y que esos casos fundamentan que entonces no podemos confiar en lo que está sucediendo en el proyecto y en los acuerdos, que es en el caso directo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo en Lago de Texcoco. La Unidad de Investigaciones Especiales documentó que la familia de Ruiz Esparza recibió una indemnización de 30 millones cuando su suegra falleció en un accidente vial. En el caso del Paso Express, el periódico Reforma publicó que el secretario presionó a la familia de los damnificados para que aceptaran un cheque, o de lo contrario el proceso podría alargarse durante años. Recuerden también los pagos irregulares que había de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al gobierno del Estado de México. Está documentado, está señalado, está ahí toda la información. Entonces, ¿cómo vamos a plantear? Tener consideración de seguir echando mano y de seguir confiando en un proyecto que es de tremenda relevancia para los mexicanos, que tiene impacto ambiental, donde unas cabecillas multimillonarias que han sido parte de la tecnomafiocracia, que han sido parte de las peores pandillas y que han lucrado haciendo jugosos negocios al amparo del poder? ¿Cómo vamos a confiar en este tipo de cosas? En hombres que han hecho jugosos negocios al amparo del poder, donde ya vimos estos casos. Caso Odebrecht, el Socavón, Paso Express, México-Cuernavaca, el tren México-Querétaro, por señalar algunos. Y los pagos de casas a contratistas, donde se les dieron multimillonarios contratos de concesiones, como el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Entonces, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, está construido bajo las cabezas más corruptas que ha tenido el país en gobierno. Y hoy esa parte que se ha comenzado a construir ha sido con el dinero de los mexicanos, con las afores. Entonces, eso y las cabecillas multimillonarias que han comprado lealtades y conciencias. O sea, la corrupción es un mal endémico hoy por hoy en México. Y si queremos combatirla, tenemos que comenzar con transparentar y con evaluar este tipo de proyectos que devienen de una era plagada por la corrupción, construida por líderes corruptos, o sea, pseudolíderes. Se tienen que poner todas esas cosas en la balanza, y precisamente eso es lo que tiene que tener en cuenta la población, la ciudadanía, esta información de primera mano, y no olvidar, no fingir demencia de lo que acabó de ocurrir. Obras llenas de corrupción, como fue Odebrecht, como fue el de dar contratos millonarios a contratistas que te daban una casa a cambio. Increíble. La ciudadanía tiene que estar muy fresca en su memoria, tiene que saber lo que pasó, que los corruptos señalados, que los corruptos implicados están detrás del proyecto de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México.
Hay tremendos capitales de por medio, hay jugosos negocios multimillonarios de por medio, pero están avalados por la corrupción y siguen siendo parte de los jugosos negocios que hacen una grupa de pandilleros de cuello blanco que lo hacen al amparo del poder. Eso es lo que se tiene que acabar, eso es lo que se tiene que erradicar con transparencia, con honestidad, revalorando. Pero ¿por qué están tan nerviosos? ¿Por qué están tan nerviosos? Que devienen de esa historia, porque la historia nos indica que precisamente aquí hay casos de corrupción.